Bueno, vamos a hablar del tema garrapatas, de cómo se viene trabajando a nivel de campo, sobre todo en el control interno, en este contexto donde ayer, bueno, teníamos una de las noticias más importantes, la situación de frigorífico San Jacinto, ahora que ha quedado momentáneamente fuera de la lista de frigoríficos habilitados para exportar a China. Vamos a recibir al doctor Carlos Fueschig, que es integrante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es quien está coordinando todo este tema de las campañas, de la campaña también y de los ajustes que se vienen haciendo con respecto al tema garrapata. Carlos, en primer lugar, bueno, ¿cómo...? Obviamente que es una noticia desagradable, pero qué sensación y qué información y qué nos puede decir sobre el hecho de ayer con respecto al tema China, residuos y bueno, nuevamente el tema fluoxuorón y ahora con el tema San Jacinto que queda fuera de la lista de plantas habilitadas para exportar a China. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, buenos días, es un gusto y un saludo a toda la audiencia de tu programa. Bueno, efectivamente estamos trabajando la comisión, el grupo interinstitucional de lucha contra la garrapata y los problemas asociados, que estamos frente a uno de ellos, precisamente para evitar este tipo de malas noticias, ¿no? Muy malas noticias. O sea que, no sé si te acordás, el año pasado cuando se presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, que fue concebido interinstitucionalmente, o sea, con la participación además de la autoridad sanitaria, ¿no?, que tiene el deber y la responsabilidad de ocuparse de esto, entidades gremiales de productores, todas las entidades gremiales representativas de los productores y instituciones académicas que están en el tema trabajando, investigando, que no las voy a nombrar porque es bastante conocido la conformación de este grupo interinstitucional de lucha contra la garrapata. Ahí nosotros nos planteamos como objetivo, y quizás empiezo al revés, pero voy a terminar en el tema de la noticia, de la mala noticia de ayer. Empezamos con objetivos generales de bajar la carga parasitaria en la zona complicada, en el norte del Río Negro, el este del país, trabajar para sacar los focos de la zona libre, y todo esto hecho en el marco de una salud. Entonces, para poder lograr esos objetivos generales, trabajando o construyendo, digamos, objetivos particulares que queremos, y ese es el plan de lucha presentado el año pasado, que es algo que no va a poder resolverse en un tiempo acotado de un año, tal vez no de dos, porque estamos enfrentando una parasitosis que el 95% del problema está en el predio, está en el campo, está en los pastos, en los montes, en las grotas, latente, sobrevive más de un año, y nosotros tomamos acciones sobre el 5% de la población de garrapata, que es la que vemos en el animal. Entonces, en realidad, nunca podemos esperar resultados inmediatos frente a esta situación, pero sí nos propusimos como objetivos particulares tener un diagnóstico de cuál es la realidad, prevenir todo lo que se viene, que es las pérdidas, las mortandades por la tristeza parasitaria, y aumentar fuertemente para lograr esos objetivos generales de bajar la carga, la prevalencia de garrapata en la zona control, al norte del Río Negro y al este del país, y tratar de limpiar la zona libre, valga el contrasentido. Nos pusimos de acuerdo en el incremento del control, entre otras cosas, ¿tá? O sea, parados en la vieja norma de garrapata, en la ley 18.268, en ese decreto reglamentario, ahí el grupo interinstitucional acordó incrementar fuertemente el control. Ahora vamos a hablar, Carlos, de eso, porque ahí entra el decreto 429, ahí entra el tema despacho de tropas, pero antes de... Pero sí. déjame terminar un poquito de esto, sí, estoy de acuerdo contigo, porque entra justamente eso. Pero también en ese mismo plan de lucha nos propusimos directa e indirectamente trabajar en términos de inocuidad, o sea, comunicar, difundir, tratar de convencer a los productores
que son los que en los predios manejan la terapéutica, los tratamientos, que se cumpla con buenas prácticas de uso de los productos veterinarios. Eso es directamente proporcional o tiene consecuencias directas sobre la inocuidad de los productos que consumimos o de los que vendemos, y aquí estamos frente al insuceso. Claro, sobre todo respetar el tema de los tiempos de espera. Carlos, técnicamente, esta carne que llegó a China, que originó este problema de San Jacinto, corresponde a una faena de septiembre. Técnicamente el problema ¿es posible detectarlo antes de que esa carne llegue, por ejemplo, al desosado, que se embarque, que se envíe, en este caso a China, al destino general, que salga, digamos, del frigorífico, esa carne que pueda llegar a tener algún problema de residuo? ¿Hoy técnicamente esto es imposible? Mira, yo no soy el vocero del evento de Insuceso China, pero, hablo en general, pero independientemente de esta situación, te hablo en general porque digo, cito esta que fue la que originó esto de ayer, pero bueno, en general, precisamente con el gobierno chino estamos trabajando en la posibilidad de implementar test rápidos, o sea, que antes de la faena inclusive nos den algunos indicadores de que esa tropa pueda estar comprometida o no. Eso está en curso, en trabajo, en borrador. Yo no sé cuál va a ser el resultado, yo no te puedo anunciar, no puedo generar una expectativa con respecto a eso, pero sí, efectivamente, los servicios ganaderos están trabajando en ese sentido, porque para nosotros es muy importante prevenir. O sea, de la misma forma que le ponga énfasis a la conducta que debe tener el productor a la hora de utilizar los medicamentos veterinarios, todos, no solamente los garrapaticidas, cumpliendo los tiempos de espera, los periodos de carencia, o sea, hacer lo mismo que hacemos los paisanos cuando vamos a darle toma a las ovejas y apartamos el consumo. Claro. La que en el próximo asado va a ser faenada, esa no la tratamos. Bueno, esa misma cultura, esa misma actitud que muy bien la conoce el productor, aplicarla al sistema productivo, o sea que todo. Ahí está, Carlos, y entonces ese tipo de controles que hoy hacen los chinos, que son los que han detectado este tipo de situación, o sea, aplicar esto mismo aquí en Uruguay, esa misma tecnología aquí en Uruguay, previo a la faena, para evitar entonces que ese ganado, que esa tropa, llegue a frigorífico y se faene allí. Ojalá se pueda conseguir resultados de ese tipo, es lo que estamos buscando, y sería un apoyo muy importante al Programa Nacional de Residuos Biológicos, que, como tú sabes, en el sentido de conseguir enviar un producto inocuo, aumentó fuertemente el muestreo en un 20% y dirigió el muestreo a las zonas más complicadas de garrapata. Y bueno, y por eso hay una serie de hallazgos en Uruguay, o sea, bajo el control oficial de animales que tienen resultados, de tropas que tienen resultados no conformes, y también, yo sé que esto no resuelve, pero se incrementaron las sanciones. O sea, en octubre del año pasado salió una resolución de los servicios ganaderos, la 311, que realmente aumenta fuerte las sanciones a los productores que se le encuentren resultados no conformes en el marco del Programa Nacional de Residuos Biológicos, ¿no? Estamos conversando con el doctor Carlos Fueys del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Carlos, también están, bueno, las sanciones, los temas económicos, la necesidad, obviamente, del productor que está con el problema de la garrapata de minimizar, respetando las condiciones y la situación, pero de minimizar el impacto económico que le genera la garrapata. El decreto 429, que habilitó el movimiento de ganado con garrapata muerta, con cáscara de garrapata, esto se va a modificar, o sea, este decreto se va a eliminar esta posibilidad. La Asociación Rural, por ejemplo, ha dicho que económicamente esto al productor lo va a estar complicando, le va a estar generando un impacto adicional. Sanitariamente y técnicamente, ¿la garrapata muerta representa un problema, digamos, un riesgo para lo que es esta campaña y este control del parásito? Martín, como te decía, el año pasado, cuando entre todas las instituciones que forman parte del Grupo Lucha contra la Garrapata acordamos incrementar el control y pararnos en la vieja ley de garrapata y en el decreto del 2010, estábamos resolviendo
y eso lo apoyaron todas las instituciones que forman parte de este grupo, estábamos resolviendo derogar este decreto que habilita el movimiento de campo a campo, o sea, de un productor a otro productor con garrapata muerta. Una figura técnica, que es lo que tú me preguntás, que no existe en ningún programa sanitario del mundo, porque en realidad la presencia de garrapata muerta en un bovino de ninguna manera, y es por eso que ningún programa sanitario del mundo lo toma, nos da garantía de que ese animal transite limpio, de un colega a otro colega, o sea, de un productor a otro productor. O sea, nosotros nos preocupa y nos ocupa trabajar por los productores que están con la problemática. Queremos trabajar en los campos, queremos contribuir a limpiar los campos de esos productores que están complicados. Pero también debemos ocuparnos de la gente que recibe ese ganado y que en realidad en su campo no tiene la problemática, porque estaríamos generando un perjuicio de multiplicar hasta por 2 o por 3 los costos sanitarios por hectárea por año. Esto está medido por plan agropecuario, por PIPA, etcétera. Entonces, yo creo que si bien sí no queremos generarle perturbaciones económicas a los productores que tienen garrapata, y creo que el Ministerio ha dado muestras de acercarse y trabajar y dar una mano, y hemos puesto muy en el lugar que corresponde la figura del veterinario libre de ejercicio acreditado, que es el de confianza de ese predio que está yendo. No podemos utilizar algo que técnicamente no tiene fundamento, por eso no es usado en ninguna parte del mundo, excepto en Uruguay, y poner en riesgo la dispersión del problema. Claro. Eso era lo que hablábamos en el grupo. Queremos tratar de bajar el desparramo de garrapata. Ahí está. O sea, Carlos, sí, que la posibilidad de mandar una feria como existía en un local donde quede ese ganado con cáscara de garrapata en una manga distinta al resto, que le daba la posibilidad de una comercialización a ese productor, eso no corre más tampoco. Eso va a estar derogado cuando Presidencia lo firme. En realidad esa figura no se usó prácticamente nunca. En este momento que estamos hablando no hay ningún local de feria en todo el país habilitado en esas condiciones, pero de ese decreto nosotros tomamos, y así lo dice el borrador que va a Presidencia para derogar el 429, tomamos la posibilidad por resolución de la Dirección General de Servicio Ganadero de habilitar a que llegue ganado sin despacho de tropa a algún corral o a alguna cuarentena. Ajá. Porque son sitios, y lo dice el decreto y lo compartimos, son sitios que epidemiológicamente la garrapata no prospera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a revisar los corrales, vamos a revisar las cuarentenas y todos aquellos sitios productivos, corral, cuarentena, que cumplan con medidas de bioseguridad para no desparramar la garrapata a los vecinos, vamos a habilitar la llegada de animales sin despacho de tropa, claro. Lo cual va a ser otra válvula de escape como la que ya tiene el productor, y esto hay que ponerle énfasis. Cuando un productor va a mandar un ganado a faena, no requiere ningún tratamiento, puede viajar con garrapata viva, no requiere ningún tratamiento, no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es comunicar que ese ganado va al frigorífico con garrapata, nada más, pero no echarle nada, porque claro, es otra de las cosas, de los factores que contribuyen, está clarísimo, que contribuye a la presencia del Está clarísimo. Carlos, y en el tema corral, por ejemplo, que en el corral la garrapata no tiene condiciones naturales para vivir, para estar allí presente, pero puede ocurrir que se reciba ganado de otra zona, que venga con un tratamiento sanitario previo y, bueno, dependiendo un poco del tiempo de permanencia en el corral, llegue luego desde el corral al frigorífico y aparezca allí, sí, digamos, residuo en el frigorífico. Se sanciona al corral, se va para atrás y se encuentra a quien le vendió el ganado al corral. ¿Cómo es la operativa allí? Bueno, puede ocurrir porque hay corrales que son cuota 481 que tienen una permanencia de 100 días y hay otros que tienen una permanencia menor de 45 días. De 46 ¿Puede ocurrir con un corral o puede ocurrir con una vaca de invernada? ¿Puede ocurrir con un corral o puede ocurrir con una vaca de invernada en un mejoramiento que esté media gordita y que esté también en un campo menos tiempo también? Lo que se hace, se investiga. Eso es lo que se hace.
sea, primero se investiga y para tener frutos en esa investigación es que necesitamos el registro, o sea, es que le estamos pidiendo con tanto énfasis a los productores, primero, que son los que tienen el conocimiento y que lo hacen en términos de declaración jurada, y al veterinario libre ejercicio que va a certificar después, a los dos le estamos pidiendo que se complete la planilla de control sanitario, que se lleve al día, porque de ese documento que tiene tenor de declaración jurada y que tiene que haber uno en cada establecimiento, nosotros vamos a poder aclarar en los términos de Lo una recomendable entonces, ¿no? es que cuando se compra ganado para una invernada, un corral o por ahí una invernada más corta, como recién lo mencioné, pedir la planilla sanitaria. Bueno, eso es lo recomendable y es parte de una transacción comercial. Cuando uno de repente va a vender un animal, puede pasar que el comprador hasta te ofrezca el mejor precio, pero te ponga de determinadas condiciones. Yo qué sé, por ejemplo, te compro las vacas sangradas, ¿tá? Con serología a brucelosis, y bueno, la vaquillona, y bueno, si el negocio vale la pena, perfectamente vos podés cumplir con y esto es lo mismo, o sea, el corral o el invernador puede, en la transacción, acordar con el vendedor que le muestre o le entregue la planilla de control sanitario digital. No es un tema legal, no es norma, es transacción comercial. Bien, te hago la última consulta. El despacho de tropa, movimientos dentro de los departamentos, ¿esto en qué está y cuándo comienza a operar? Bueno, el despacho de tropa digital empezó en una fase piloto, o sea, pronto, en diciembre del año pasado. La fase piloto terminaba el 1 de marzo de este año y a partir de ahí era obligatorio que cualquier movimiento que le correspondiera tener despacho de tropa no se iba a liberar el preembarque hasta que el despacho de tropa digital no estuviera asociado a ese movimiento. Bien, resulta que, vos te acordás, en diciembre, en enero, salimos a recorrer el país, estuvimos un par de veces, prácticamente en todo el país, hablando sobre todo con los veterinarios libre ejercicio acreditados, que son los que hacen los despachos de tropa, mostrándoles cómo funciona el sistema. Y ahí recibimos un montón de propuestas, un montón de cosas que eran de importancia, eran a considerar. Y bueno, capaz que en un estilo de administrar diferente, paramos la obligatoriedad del despacho de tropa hasta que la parte informática de desarrollo cumpliera con esos cambios. Por ejemplo, no pedíamos despacho de tropa de un predio seleccionado a otro, por ejemplo, sobre todo en la zona libre, en función de la información que tiene el servicio, había una cantidad importante de predios en erradicación. Por ejemplo, pensando en la zona libre, ¿no? Florida, Durazno, Soriano, San José, Colonia, Canelón, etcétera. Bueno, ahí, por ejemplo, había casi 800 tambos que estaban con la figura de erradicación. Revisamos eso y ahora por factores de riesgo de tener garrapata, ¿no? Eso sabemos que pasa, bueno, pero por factores de riesgo de tener garrapata, esos tambos de repente en un ganado lactando tenía que hacer despacho de tropa. Bueno, eso lo ajustamos, ahora estamos con bastante menos de 100 tambos. Las ferias en la zona libre, ¿tá? En los departamentos que mencioné, tenían que recibían el ganado de cualquier parte del país sin despacho, y en la feria el funcionario oficial hacía el tratamiento, revisaba bien, hacía el tratamiento precaucionario y hacía el despacho. Eso generaba una distorsión bastante importante, porque desde que empezamos con los despachos, una feria en Colonia que recibe un ganado de Artigas, de Tacuarembó, de Río Negro, de la zona control, esa feria lo recibe con despacho de tropa. Y en la feria no se hace tratamiento precaucional. Entonces, eso genera un cambio importante, lo modificamos. Entonces, en función, y muchas otras que capaz que no me acuerdo, no me da el tiempo mencionarlas, pero en función de esas modificaciones y el desarrollo informático que se necesita para hacer esas modificaciones, es que prorrogamos el inicio de la obligatoriedad al 2 de mayo. El 2 de mayo sí. Ahí
vamos a estar con despacho de tropa obligatorio, va a empezar a tener despacho de tropa, si quieren existir un preembarque, los despachos de tropa, los movimientos intradepartamentales cuando le corresponda, y van a seguir teniendo despacho de tropa los movimientos clásicos entre departamentos, zona control, la zona libre, porque para habilitar el movimiento, para obtener el preembarque, si no hay un despacho de tropa asociado, no se va a tener ese preembarque, no se va a autorizar el movimiento. Bien, doctor Carlos Fuegis, integrante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias y estaremos nuevamente en contacto. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Martín.